Hace varios años, como con 10 años de edad, cuando el divorcio se estaba poniendo de moda, mi amigo encontró en la mesa del comedor los papeles del divorcio. Para él fue un momento muy confuso, porque sus papás no le habían dicho absolutamente nada y no tenía el valor de preguntar qué es lo que estaba pasando. Se había hecho a la idea de que era lo mejor, porque prefería que estuvieran separados a que sus papás siguieran peleando. Y después de 2 meses se había vuelto oficial. Los papás de mi amigo se habían divorciado. Estuve con él en su tiempo de duelo, en su tiempo de tristeza, porque aceptaba que a pesar de que entendía intelectualmente lo que estaba pasando emocionalmente era un caos. Le dolía el hecho de darse cuenta que su familia estaba rota. Me contaba las citas con los psicólogos, la cita con los abogados, y le parecía absurdo visitar a un psicólogo. Simplemente el psicólogo le hacía preguntas como ¿y cómo te sientes? Y se le hacía ridículo porque era demasiado obvio lo que sentía. Nosotros estudiábamos en una escuela religiosa y todos los días antes de entrar a clases siempre orábamos y terminábamos con el Padre Nuestro. Y cada vez que llegábamos al Padre Nuestro, él derramaba una lágrima y recitaba el Padre Nuestro con mucho fervor. Eso a mí me daba la impresión de que estaba buscando consuelo en Dios. Él empezó a ir a absolutamente todos los eventos religiosos, a todos los eventos que organizaba la escuela. Y me parecía buena idea al principio. Pensaba que cumpliendo con todo eso sus papás iban a regresar. Él vivía con su papá y al poco tiempo, a los 6 meses de vivir con él, le detectan a su papá cirrosis alcohólica. Su enfermedad ya estaba muy avanzada, ya era muy difícil volver atrás. Comenzaron los medicamentos costosos, comenzaron las citas con el médico constantemente, dietas muy rigurosas, un estilo de vida muy riguroso y que no solamente afectaban a su papá, sino también le afectaban a él. Conforme fue avanzando el tiempo, en vez de ver resultados en su papá, parecía que sucedía todo lo contrario. Su papá no parecía mejorar. Al cabo de 3 años, su papá fallece. Fue muy doloroso para todos aquellos que lo conocíamos, para todos los que habíamos convivido con él. Era un gran hombre, sin embargo, el alcohol lo alcanzó. En su funeral, se escondió en su casa y no quería moverse de ahí. En la escuela, al principio, el mismo fervor que veía durante las oraciones que hacía antes, comenzaba a apagarse. Al principio, simplemente era una mirada perdida, recitando automáticamente, hasta que de repente simplemente dejó de hacerlo. Dejó de asistir a los eventos, dejó de hacer las oraciones, dejó absolutamente todo lo que tuviera que ver con la religión. Comenzó a vivir una vida muy diferente, una vida llena de alcohol, llena de inmoralidad sexual, llena de muchos problemas que él mismo causaba para olvidarse de lo que estaba viviendo. No quería hablar absolutamente con nadie, en especial con las personas que querían hablarle de Dios y que siempre eran papás de otros amigos, maestros de la escuela, el mismo director de la escuela. El tema de Dios para él era intocable. Era muy obvio por qué. Cuando intenté hacerle preguntas al respecto, siempre me respondía con más preguntas. Preguntas como, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa todo esto? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué si cumplí con todo lo que tenía que cumplir? ¿Por qué si le pedí que mis papás no se divorciaran, se divorciaron? ¿Por qué si le pedí que estuvieran juntos, mi papá se enferma? ¿Por qué si le pedí que sanara a mi papá, se muere? Con 14 años de edad, para mí era muy difícil contestar a todas esas preguntas. Ni siquiera yo tenía respuestas al respecto. Y constantemente me preguntaba por qué a él. ¿Por qué era la voluntad de Dios que le sucediera todo esto? Mis papás también empezaron a entrar en el mismo juego. Comenzaron a hablar acerca de divorcio. En ese momento comprendí todo. Comprendí que no era Dios. Comprendí que eran ellos. Comprendí que
las cosas que estaban pasando eran por las malas decisiones que estaban tomando. Y entonces me surgió una pregunta más. ¿Dios es el culpable? ¿O es el ser humano haciendo mal uso de su libre albedrío? Te dejo una verdad que puedes meditar. Somos víctimas de víctimas. Las personas que te han lastimado lo hicieron porque también han sido lastimadas. Ok, tienes razón, no es culpa tuya, pero de Dios tampoco. Y en la mayoría de veces creemos que es así. Por eso hay muchas personas que el día de hoy han dejado de creer, porque piensan que Dios es el culpable de todas las cosas que han vivido. Y a eso, súmale el mal mensaje transmitido por algunos religiosos. Todos tenemos la facultad de tomar las decisiones que nosotros queramos, sea para bien o sea para mal. Y tenemos la facultad de decidir de qué hacer con lo que estamos sintiendo. ¿Peleas o te rindes? Y son pocos los que están dispuestos a aceptar las consecuencias de sus propias decisiones. Por eso es más fácil echarle la culpa a Dios. También llegamos a enojarnos porque Dios no cumple las cosas que le pedimos, en especial en asuntos como este. El problema de nuestras peticiones es que siempre pedimos que suceda algo con una persona que no está dispuesta a cambiar. Pero si eres tú el que está en esa comunicación con Dios, entonces pide por ti. Pide para poder ser mejor, para crecer, para ser más sabio, para ser más fuerte, para que esas heridas que tienes en tu corazón empiecen a sanar. Ahí es donde Dios actúa, porque estás dispuesto a hacer esos cambios, porque estás dispuesto a ser diferente. Pero es lo que pocos aceptan. Juan 14:13 dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿por qué no se cumple todo lo que pido? Por lo que dice más adelante. Así, será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Te das cuenta que hay una sola condición que nos lleva a la pregunta: ¿lo que pides está glorificando a Dios o a tus deseos personales? Esas son las preguntas clave que nos pueden ayudar a validar nuestras oraciones, que nos pueden ayudar a validar incluso nuestros propios deseos. Ahí dejamos a un lado que Dios conceda nuestros caprichos. Ahora, si vas a orar por tu familiar y es la voluntad de Dios, ten por seguro que Dios va a estar tratando con él, que Dios va a estar haciendo cosas con él. Pero eso no significa que tú te hagas a un lado. Es decir, eso no significa que también ores para tú recibir paciencia, sabiduría, fortaleza, inteligencia, porque es muy probable que lo que Dios quiera hacer, lo quiera hacer a través de ti, a través de tu testimonio, a través de tu vida, a través de tu conocimiento. No esperes grandes cosas si tu vida no es testimonio de la gracia de Dios. Solamente Dios es el único capaz de sanar esa herida causada por la ausencia de uno de tus seres amados. Quiero que sepas que Dios no lo causó, pero sí es capaz de redimirlo. Sí es capaz de sanar esa herida y de llenar ese vacío que tu ser amado dejó. Eso te lo prometo. Entonces, ¿seguirás culpando a Dios? ¿O aceptas su ayuda para sanar esas heridas y redimir ese dolor?